Hola chiquillos, esperando y chiquillas, esperando que estén todos y todas muy bien junto a sus seres queridos. Bueno, hoy día vamos a ver todo lo que trabajamos en la clase de esta semana y es sobre el área de los rombos, de los romboides y de los trapecios. Ahora, ¿cuál es la característica? Que son cuadriláteros, ¿ya? Y estos cuadriláteros permiten calcular las superficies de esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a usar fórmulas. ¿Y por qué fórmula? Porque una fórmula es una manera genérica de calcular el área de cualquier figura, por ejemplo, de cualquier rombo, lo podemos calcular a través de la fórmula del área de los rombos. No vamos a hacer el conteo de cuadrícula porque ustedes ya van a estar tan listos, están a un año y un poco más de pasar a la enseñanza media y ahí ya no van a estar con las cuadrículas. Entonces, como necesitamos empezar a aplicar fórmulas, vamos a ver la fórmula. ¿Ya? Entonces, como ya vimos el área de los rectángulos y de los triángulos y de los cuadrados, el área es una unidad de superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que es en unidades cuadráticas. ¿Ya? Lo primero. Lo segundo, que necesitamos siempre conocer las medidas de las figuras que nos están pidiendo calcular el área. ¿Ya? Y sobre todo, chiquillos, que es lo tercero, prestar mucha atención en matemática siempre es igual. O sea, si yo ocupo una fórmula, esa fórmula siempre se va a ocupar. No quiere decir que no, que para un tipo de rombo vamos a usar una cosa, no, este rombo es más chico, vamos a usar una fórmula más pequeña. No, siempre es la misma fórmula. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con los romboides. ¿Por qué los romboides? Porque es un paralelogramo que quiere decir que este lado es paralelo a este otro y la base superior es paralela a la base inferior. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros, para hacer la fórmula, decimos que el área va a ser el base por la altura. Pero profesor, eso es de los rectángulos. Muy bien. ¿Por qué se dice que es el área de los rectángulos? Porque nosotros vamos a ver que un romboide, ¿qué pasa si tomamos la altura? Esta es la altura que va desde el vértice a la base, o desde el vértice a la base, lo coloco acá, ¿ya? ¿Qué pasa si esto yo lo cambio? Lo tomo y lo coloco a este otro lado. ¿Qué es lo que se formó? Bien, un rectángulo. ¿Se fijan? Y se mantiene la base, lo mismo que ahora estaba aquí. Entonces, sí, perdón, la altura. ¿Se fijan? Y la base pasa a ser todo esto. O sea, lo mismo que si yo tomara esto como base y esto como altura. Da exactamente lo mismo. Entonces, como ya vimos por qué se toma la misma fórmula del rectángulo, nosotros podríamos calcular cualquier romboide. Entonces, es solamente base por altura. ¿Cuál base ocupo en el primero? ¿Este o la base superior? Bien, la base superior. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué es lo que está? Yo estoy proyectando que esto es un ángulo recto para medir la altura, pero esto no me sirve a mí. Tiene que ser solamente la medida del romboide. ¿Ya? Entonces, 8 por 7 y se acabó. Nada más. 8 por 7. ¿Ya? 56. Entonces, acá es base por altura. Nada más. Siempre. Base por altura. Y aquí tenemos que es 8 porque es la base por la altura que es 7. ¿Ya? Entonces, 8 por 7, 56. 56 que, como la unidad de medida es metro, y como recién hablamos, que siempre tiene que ser metros cuadrados. Acá está medio raro, porque esto parece ser la altura,
Si este es cualquier cosa, acuérdense que la altura es la medida que va desde el vértice a la base. ¿Qué quiere decir eso? Esto como está en diagonal, yo no lo puedo tomar como base. Si yo lo girara, lo podría hacer tomar como base. Pero como tengo esta medida, esta la voy a usar como base. Y si esto es base, va desde el vértice hasta la otra base. ¿Se fijan? Ahí tengo mi altura. Entonces, es 6 por 13. 6 por 13. ¿Se fijan? Ahora, 6 por 3 es 18. Una. 6 por una 6 y una son 7. ¿Se fijan? 78, ¿qué? Si la unidad de medida es centímetro, es 78 centímetros cuadrados. Y siempre es igual. ¿Se fijan? Por eso es importante aplicar fórmulas. Siempre la misma fórmula. Chiquillos, esta y chiquillas, esta fórmula los va a seguir siempre. Cada vez que ustedes tengan que calcular un romboide, pueden usar esta fórmula. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora ya tenemos el romboide. ¿Cuál es el pariente cercano? El rombo. Ahora, no usamos la misma fórmula del cuadrado, porque si bien el romboide es un rectángulo que está achatado, eh, el rombo no es un cuadrado que está aplanado, pero cambia en alguna medida. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a usar unas fórmulas, ¿ya? Y estas fórmulas nos van a permitir calcular el área de cualquier romboide, cualquiera, perdón, cualquier rombo, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir a nuestro texto, página 126. Entonces, aquí nos aparece algo raro, porque dice que aquí nosotros tenemos que tenerlo en 4 rectángulos, perdón, 4 triángulos. ¿Por qué? Porque cuenta 1, 2, 3 y 4. Pero no nos dice nada más. ¿Se fijan? Entonces, claro, dice que son 4 triángulos congruentes. Bien, no está malo eso. Pero hay una forma más sencilla de calcularlo. Entonces nosotros nos vamos a ir a nuestro torpedo amigo. ¿Ya? Entonces nuestro torpedo amigo, ustedes ya están viendo, aquí se borró, ahí está. ¿Qué pasa si nosotros tiramos aquí nuestra línea? ¿Bien? Una línea aquí. ¿Qué es lo que formamos? ¿Ya? Nos vamos a ir a otro programa que nos va a permitir ver este caso. Profesor, eso es un romboide. No, calma, 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 que no panda el cúnico. ¿Qué es lo que tenemos ahí? El mismo rombo que teníamos en anteriormente. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que nosotros aquí tenemos, tiene 4 lados iguales y tenemos 2 ángulos obtusos y 2 ángulos agudos, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos decir que esta es una altura, ¿ya? Porque ya cambió. ¿Se fijan? Por eso es importante con aquí conocer las diagonales. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos un triángulo aquí? Ah, formamos, un rombo está formado por 2 triángulos. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que está formado por 2 triángulos. ¿Y cuál es la fórmula del triángulo? Bien, base por altura partido en 2. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos a tener que llegar a esta fórmula. ¿Por qué? Porque esta diagonal, que va a ser la diagonal grande o diagonal 1, y vamos a usar esta otra diagonal, que es la unidad corta o diagonal 2. O diagonal con mayúscula, diagonal con mayúscula. Acuérdense que en matemáticas se usan letras para representar generalidades, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se llega a esa fórmula.
Para llegar a esa fórmula, nosotros ahora sí nos vamos a ir a nuestra página, que nosotros aquí podemos rayar. Entonces, dijimos que ya teníamos dos triángulos, ¿cierto? Entonces, la fórmula del triángulo es, para el área, es base por altura partido en 2. Pero mi altura no es h, aquí es la mitad de la diagonal. Entonces, va a ser diagonal, que es la base, por la mitad de la diagonal grande, dividido en 2. Ahora, ¿qué es lo que se hace aquí? Ese es un área, o sea, la parte superior. Me va a disculpar lo ordinario de mi línea, pero... Entonces, aquí necesitamos 2. Pero eso lo vamos a ver al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Se multiplica diagonal por diagonal, diagonal 1 por diagonal 2, partido en 2 y partido en 2. Como ustedes ya saben, cuando yo divido una fracción o una razón, se multiplican los extremos y se multiplican los medios. O como lo hacíamos nosotros, se invierte la segunda fracción. ¿Qué es lo que hay debajo del otro 2? Un 1. Entonces, el 1 queda arriba y este otro queda abajo. ¿Ya? Entonces nos queda exactamente igual, pero ahora partido por 4. Ahora, si lo hacemos de la manera diagonal, eh, extremos con extremo y medio con medio, diagonal por 1 nos da lo mismo y 2 por 2 nos da 4. O sea, es exactamente lo mismo. Tenemos esto, ¿cierto? Ese es 1, pero como tenemos 2 y son... lo podemos multiplicar por 2 o sumarlo, ¿ya? Entonces, por 2, ¿ya? Entonces, si lo multiplicamos por 2, nos queda 2 veces diagonal por diagonal partido en 4. Ahora, como el 4 y el 2 son números pares, yo los puedo simplificar. El 2 en el 2 queda 1, ¿ya? Y el 4 dividido por 2 me da 2. Entonces, ¿se fijan? Ahí ya tenemos la misma fórmula del área. Tenemos la fórmula. ¿Por qué? Profesor, eso me enredó mucho. Lo que tienen que aprenderse acá y memorizar e introducir que para calcular el área de un rombo tienen que ser es la diagonal pequeña o diagonal 1 por la diagonal grande o diagonal 2 dividido en 2. Siempre igual. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros estamos en condiciones de realizar las multiplicaciones, perdón, calcular el área de estos rombos. Acá, ojo, que aquí me dice que yo tengo que multiplicarlo por 4. O sea, esto mismo, después de dividirlo, multiplicarlo y después volver, hay que multiplicarlo por 4. Vamos a hacerlo de manera directa, sin tantos pasos. Entonces, ¿cuánto mide la diagonal pequeña? 5. Lo vamos a hacer acá. ¿Por cuánto? Por la diagonal grande, que es 8. Todo esto partido por 2. Acuérdense que la fórmula que nosotros estamos usando es diagonal por diagonal mayor partido en 2. Siempre la misma fórmula. Entonces, la diagonal pequeña es 5, la diagonal grande es 8. 5 por 8, 40. Dividido en 2. Y la mitad de 40 es 20. Como está en centímetros, centímetro cuadrado. ¿Se fijan? O sea, nos da el mismo resultado. ¿Se fijan? Pero ya aquí tenemos un solo cálculo, no tenemos que hacer un cálculo y después otro más. ¿Se fijan? Por eso yo prefiero que usar esta fórmula y que ustedes la usen. Y ahora aquí vamos a ver. Dice 4 por 8
porque es diagonal 1 por diagonal 2 dividido en 2. ¿Puedo simplificar? Sí, lo puedo hacer. El 4 dividido en 2 me da 2. Entonces, 2 por 8, 16. Ahora, si a mí me cuesta simplificar, hago lo mismo. 4 por 8 partido por 2. 4 por 8, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32. Partido por 2. La mitad de 32 es 16. ¿Se fijan? Ahora, si está en centímetros, centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. ¿Se fijan? Nos dio el mismo resultado. Yo puedo dividir de inmediato o al final. Da lo mismo. Solamente cuando tengo este tipo de ejercicio. ¿Ya? Ahora, lo mismo acá. Ahora vamos a ver que la mitad de 6 es 3. ¿Cierto? Y 10. ¿Por qué no entonces colocamos la mitad? Da lo mismo. Entonces, base, diagonal 1 por diagonal 2 dividido en 2. Da lo mismo cual simplifique. ¿Ya? 3 por 5, 30. ¿30 qué? Metros cuadrados. Profesor, no entendí, usted me dijo que diagonal. Ya, vamos a hacerlo con la fórmula. Diagonal 1 o diagonal pequeña por diagonal 2 o diagonal grande y en 2. 6 por 10, 60. Partido en 2. La mitad de 60 es 30. Y como está en metros, 30 metros cuadrados. ¿Se fijan? Aquí cambia, porque aquí nosotros tenemos números que son impares. Yo ya sé que la mitad de 7 es 3,5, pero hagámoslo. 13 por 7, profesor, ¿por qué puso la diagonal mayor primero? Acuérdense que la multiplicación es conmutativa, da lo mismo multiplicar 2 por 6 que 6 por 2. ¿Ya? Entonces, 3 por 7 me da 21, 7 por 1, 7 y 2, 9, dividido en 2. 2 en el 9, 2, 6, perdón, 2, 4, 6, 8, 4 veces. Y me sobra 1. 2 en el 11, ya sabemos que es 5, y me sobra 1. Libero decimales y 2 en el 10, 5. Como está en metros, metros cuadrados. Y me sobra 0. ¿Se fijan? Ahora, no tengo que hacer la operación y después multiplicarlo por 4. Lo hago todo de forma automática. Aquí ya no tengo multiplicar base por altura dividido por 2 y después todo eso multiplicarlo 4 veces. Ahora, tomo esto como base, la mitad de esto como altura y después lo hago al tiro, diagonal 1 por diagonal 2 dividido en 2. Siempre igual. ¿Ya? Siempre es, esto es para los rombos. ¿Ya? Y ahora nos queda uno solo. Dijimos rombo, romboide, ya los vimos, y el trapecio. El trapecio, en el libro, está muy bien visto, ¿ya? O sea, profesor, ¿usted está diciendo que el libro es malo? No, no, no. Está bien, me gusta porque lo están aplicando de inmediato la fórmula, ¿ya? Y eso a ustedes les facilita el cálculo. ¿Por qué? Porque es la forma generalizada. Entonces no van a encontrarse con, con algo que no corresponda, sobre todo cuando estén en la media. ¿Por qué? Eh, Algunos dicen que yo puedo tomar esto, invertirlo, colocarlo acá. Sí, pero eso pasa cuando tenemos un trapecio isósceles, quiere decir que ambos lados son iguales. Pero ¿qué pasa cuando es escaleno, cuando un triángulo, perdón, un trapecio rectángulo? Entonces, esta fórmula sirve para cualquier trapecio, que es base
más base menor, o sea, la grande y la base pequeña. ¿Por qué se suman? Porque aquí calculamos un punto medio. Solamente por eso se suman, ¿ya? Ahora, en algunos lados, la fórmula dice que es base 1 más base grande más base pequeña dividido en 2 multiplicado por la altura, ¿ya? En algunos lados así aparece la fórmula, pero esta es lo mismo. ¿Por qué? Porque como esto está entre paréntesis, primero tengo que hacer la suma y después divido por 2. Lo mismo que acá. Profesor, pero usted, el papo muda la división está primero. Sí, pero aquí la suma está sobre la división. Entonces no es que el 2 esté dividiendo a uno y después divido al otro. No. O sea, primero tengo que hacer la suma y después dividirlo por 2. Que es lo mismo. Entonces, acá lo único que tengo que hacer es sumar. Y 12 más 20, ¿cuánto es? Bien, 32. Por la altura, que es 10. Todo eso dividido en 2. Y lo mismo que en el caso anterior, yo puedo simplificar antes de o después de. Pero aquí ya me conviene. Puedo hacer la mitad de 32, sí. La mitad de 10 también. O puedo multiplicar y después calcular la mitad. Da lo mismo. Entonces acá son 320 partido por 2. ¿Ya? Ahora, si ustedes lo hubieran hecho 32 por 5, porque calcularon automáticamente la mitad de 10, ¿ya? Vamos a ver si es lo mismo. 2 en el 3, 1, ¿cierto? Bajo el 2, 12. 2 en el 12, 6, ¿cierto? 0, bajo la otra cantidad que es 0, y 2 en el 0, 0, 160. ¿Qué? Decímetro cuadrado. Vamos a ver si da lo mismo. Por ejemplo, aquí yo calculé la mitad de 5. Perdón, de 10, que es 5. 5 por 2, 10. Una. 5 por 3, 15. Y una, 16. Decímetro cuadrado. ¿Se fijan? Da lo mismo. Ustedes siempre tienen que buscar lo que sea más sencillo para ustedes. Hacerlo todo y después dividir por 2, dividir por 2 y después multiplicar. Da lo mismo. Aquí lo único que tienen que hacer primero siempre es sumar, porque está en paréntesis. ¿Ya? Si ustedes hacen la división y después suman, no les va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Entonces aquí, 6 más 10 son 16, mi edad. ¿Por cuánto? Por la altura, que es 4. Ahora, profesor, ¿usted puede simplificar al tiro? Sí. ¿Ya? Puedo simplificar al tiro. Dividido en 2. Entonces puedo hacer la mitad de 16, la mitad de 4, da lo mismo. 16 por 4, 4 por 6, 24, perdón, 2, 4 por 1, 4 y 2 son 6. ¿Ya? Dividido por 2. Y aquí yo sé que es 32. ¿32 qué? Centímetros cuadrados. ¿Se fijan? Ahora, si lo hubiera hecho de manera automática, la mitad de 4 es 2, 16 por 2, 2 por 6, 12, 1, 2 por 1, 2 y 1 son 3, 32 centímetros cuadrados. Es lo mismo, ¿se fijan? Ahora, la mitad de 16, 8, ¿cierto? 8 por 4. Ya. Y vamos con 8, 16, 24, 32. Se fijan, aplicando la fórmula, yo puedo resolver esto de manera sencilla y expedito. ¿Ya? No es necesario hacer más pasos, siempre y cuando. Ahora, profesor, ¿por qué lo hizo de 3 formas diferentes? Porque aquí hice la multiplicación después de haber sumado,
10 y 6, que es 16. ¿Qué es lo que hice? 16 por 4, que es dividido en 2. Primero hice la multiplicación y después lo dividí por 2. Acá hice la división, el 4 lo dividí por 2, yo sé que me da 2, hice la multiplicación. Y ahora el resultado de la suma, que es 16, lo dividí por 2. Da lo mismo. Puedo hacerlo así, así o así. Con una forma, basta. Y se acabó. ¿Ya? Acá hay un problema con la superficie de la región pintada. Tengo que calcular la medida de este trapecio, ¿ya? El área de este trapecio y después el área de la parte blanca y después restarlo. Siempre igual, siempre igual. Eso lo van a hacer ustedes solitos. Y acá vamos a ver, para una reunión, un ceramista debe llevar un modelo de cerámica con forma de trapecio que le encargaron. No recuerda cuál de los 3 modelos de cerámica que tiene en su taller es el que corresponde al pedido, pero tiene un registro en el que se detalla que el área de la cerámica debe ser 100 centímetros cuadrados, ¿ya? Y su altura debe ser menor que 10 centímetros. Aquí nosotros, acuérdense, leer primero, extraer los datos y ver qué es lo que nos van a preguntar. Y aquí la pregunta es, ¿cuál de las cerámicas es la que debe llevar a su reunión? ¿Cuál? Primero, debe ser menor a 10 centímetros. ¿Este es menor? ¿La altura? Sí. ¿La altura es menor? Sí. ¿Este es menor? No, es igual. Ah, y como dijeron que tiene que ser menor, lo eliminamos al tiro. No hacemos más cálculo. Y el área debe ser 100 centímetros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí se suma 10 y 15 son 25, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 8. Profesor, usted puede dividirlo al tiro por la mitad. Bien, por 4. Muy bien. 4 por 5, 20. 2. 4 por 2, 8, 9 y 10. 100. ¿Cómo está en centímetros? Centímetros cuadrados. O sea, ese nos sirve. Ahora, ¿necesitamos calcular el otro? No, pero probemos. En una de esas puede llevar los dos. ¿Ya? Vamos a ver. 17 y 3 me da 20. Profesor, usted dice que puede calcular la mitad. Ya, 10. Ya, 10. Por la altura, 5. 10 por 5 me da 50 centímetros cuadrados. Este no lo sirve porque su área es menor a lo que están pidiendo. Entonces, tenemos cuál es la cerámica que debe llevar a la reunión. Debe llevar la cerámica la opción número 1. ¿Se fijan? Ahora, profesor, esto no lo entiendo. Fácil, chiquillos. Bueno, no es fácil, pero si ya una vez que yo sé la fórmula, la puedo aplicar. Me dice que es diagonal base 1 más base 2 por altura dividido en 2 me va a dar siempre el área. Entonces, DC. ¿Cuánto mide DC? 8 centímetros. Aquí es solamente colocar los valores. 8 centímetros. AB. AB. ¿Cuánto mide AB? 12, ¿qué? 12 centímetros. Y 12 más 8 me da 20. Lo vamos a hacer acá. 20. ¿Por cuánto la altura? Por 4. Ahora lo podemos hacer al tiro. La mitad, 2. Y 20 nos da 40. 40 centímetros. Ese es el área grande, ¿ya? O área 1. Vamos con el más pequeño. Dice que HG son 5 y EF vale 6. 6 y 5 son 11. 11 por 1 partido por 2. ¿Por qué por 1? Porque la altura es 1. Ahora, 11 por 1 es 11, ¿ya? Dividido en 2. 11 dividido en 2.
Bien, 10,5. ¿O no? Veamos. 2 en el 1 no. Entonces son 2 en el 5, perdón, 2 en el 10. Son 5. ¿Ya? Me sobra 1. Libero decimales, me queda 1. 5,5. 5,5 ¿qué? Centímetros cuadrados. Ahora, lo único que tengo que hacer es restar. Entonces, 40 menos 5,5. Acuérdense, cuando yo resto un entero por un decimal, siempre se tiene que respetar la coma. Ahora aquí, como yo no puedo, ¿qué tengo que hacer? Pedir al del lado. O descomponer. Me quedan 3, 10. Como le tengo que pasar, 9. Y este me queda en 10. 5 en el 10, 5. 5 en el 9, 4. El 3 se baja y la coma se mantiene. Entonces, ¿cuál es la superficie de la región pintada? 34,5 ¿qué? Centímetros cuadrados. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ya vimos trapecio, vimos el rombo y vimos el romboide. Y vamos a ver una última figura, ¿ya? Que es el trapezoide. Ahora, el trapezoide nosotros no lo estamos tomando para los cálculos. ¿Por qué? Porque es medio complejo. Acá nosotros no tenemos ni altura ni base. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Siempre cuando ustedes estén en la media, ¿ya? Y ustedes se vean enfrentados a un trapezoide, ustedes van a ver que es un triángulo dividido en dos, igual que es el rombo. Ahora tienen que calcular la altura de un triángulo más la altura del otro triángulo. Entonces, por eso. Ahora, esa es la fórmula, ¿ya? Ahora, profesor, entonces, ¿es fácil? No, porque a veces el trapezoide puede cambiar. Acuérdense que el trapezoide es aquella figura que no tiene lados paralelos y y sus lados no son iguales, ¿ya? Pero la principal que no tiene lados paralelos, por eso no es un paralelogramo. Entonces aquí yo tendría que conocer esta altura y esta altura. ¿Se fijan? Para poder calcularlo. Aparte tendría que conocer el valor de la base. ¿Ya? Entonces, por eso no vamos a ver una fórmula definida. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ahí quedamos. Un abrazo virtual. Se cuidan mucho, cuidan a su familia. Yo estoy siempre atento a sus comentarios y a su consulta. Nos estamos viendo. Corazón virtual para ustedes. Se cuidan mucho. Nos vemos.